¡Producción! ¡Producción! Buenos días, compañeros. Bueno, nosotros vamos a presentar el tema de la Revolución Inglesa. Mi equipo está conformado por Valeria y Uriel. La Revolución Inglesa abarca en el periodo de la historia del Reino de Inglaterra, que abarca desde 1642 hasta 1688. Se extiende desde el fin del reinado de Carlos I de Inglaterra, pasando por la República Británica y el protectorado inglés de Oliver Cromwell, y llega a finalizar con la Revolución Gloriosa que, que destituyó, a Jacobo II. Y como decía mi compañera, Carlos I también fue conocido como el rey que luchó contra el Parlamento durante la Guerra Civil Inglesa. También la Revolución Inglesa tuvo 3 guerras civiles, que la primera guerra civil se desencadenó debido a los intentos del rey Carlos I de imponer un estilo de gobierno absolutista y de restaurar la liturgia católica. Enfrentó al rey a sus partidarios contra de la mayoría de los parlamentarios. La guerra pues fue ganada por estos últimos, que encarcelaron al rey y lo privaron del derecho a disolver el parlamento. La Segunda Guerra Civil, que fue de 1648 a 1649, comenzó cuando el rey escapó de su prisión y se alió con los escoceses, que fueron vencidos por un ejército dirigido por uno de los parlamentarios, que era pues Oliver Cromwell. Se produjo entonces un conflicto entre algunos nobles del parlamento que deseaban negociar con el rey y Cromwell, que impulsó el enjuiciamiento del monarca por alta traición. La postura de Cromwell se impuso, por lo que Carlos I pues, fue condenado a muerte y decapitado el 30 de enero de 1649. La monarquía fue abolida y se adoptó un sistema republicano que representó las aspiraciones de una burguesía que impulsó su moralidad y su idea de que el beneficio individual era beneficio para la sociedad. Y por último, la Tercera Guerra Civil, de 1649 a 1651, que enfrentó a los republicanos, liderados por Cromwell, contra los realistas irlandeses y escoceses, que apoyaban pues, las aspiraciones de Carlos II de ascender al trono, y finalizó con la victoria de los republicanos y la pacificación de Irlanda y Escocia. Sus, bueno, sí, su objetivo principal era lograr un gobierno estable y tolerancia para las sectas puritanas, que eran protestantes ingleses, que en la segunda mitad del siglo XVI y la primera del XVII. Cromwell aplastó a los partidarios monárquicos e Irlanda y Escocia y controló Inglaterra. Bueno, vamos ahora a hablar sobre unos antecedentes de igualmente esta revolución. Un antecedente fue el absolutismo monárquico de Carlos I, ya como lo mencionaron mis compañeros. También durante este periodo se dio una desigualdad política como social de parte de la Iglesia. También pues la diferencia entre las clases sociales, como también la violación de algunos derechos humanos, ya que pues en ese momento los que tenían el poder nuevamente era Carlos I, el cual abusaba de su poder, como también aumentaba los impuestos a su antojo. También, pues bueno, durante este periodo, igual como ya lo mencionó mi compañero, inicia el gobierno de Cromwell, el cual es reconocido como el líder las, de las cabezas redondas. Y también pues se da la lucha entre parlamentarios y realistas,
como igualmente ya lo mencionaron, se dan las 3 guerras civiles en diferentes periodos de años debido a esta inconformidad que tenían los que tenía más que nada la sociedad con Carlos I y su gobierno. También, como dijo mi compañera, pues algunas clases sociales también se beneficiaron. Se formaron dos grupos principales, la burguesía, que era una clase social dueña de las fábricas y las máquinas, y los obreros, personas que pues, a cambio de un salario o un sueldo trabajaban en las fábricas. Una de las principales consecuencias de la Revolución Inglesa fue la ejecución por decapitación del rey Carlos I y el destierro del heredero al trono de Carlos II. La instauración de un sistema republicano dirigido por el Lord Protector Oliver Cromwell y la instauración de una forma de gobierno, la monarquía parlamentaria, que protegió los derechos de los súbditos y garantizó la seguridad jurídica. Quiere decir que esta situación favoreció las inversiones y los emprendimientos empresariales, generando así algunas de las condiciones necesarias para el desarrollo de la revolución industrial. Bueno, ahorita a continuación vamos a pasar con unas preguntas y sería, bueno, vale, ¿cuál crees que fue el impacto que tuvo la Revolución Inglesa? O bueno, si es que tuvo alguno. Pues un gran impacto que tuvo, como ya lo había mencionado, fue la ejecución por el rey Carlos I y pues fue el cambio de monarquía. Sí. Bueno, ¿por qué fue la decapitación del rey Carlos I? Pues debido a al mayor poder por parte del Parlamento, porque antes eh, la monarquía solo podía aprobar impuestos. Y pues luego de la revolución el Parlamento pasó a tener plenas facultades legislativas y a compartir el poder con el rey. Uh-huh. Y otra pregunta sería para, bueno, para Yabelet, de ¿qué crees que provocó esta revolución? Más que nada, la revolución se provocó debido, pues, como ya lo habíamos mencionado, a la desigualdad social que, pues, vivía el pueblo de, pues, Inglaterra, más que nada, parte de Europa. Entonces, también debido a que durante ese movimiento, pues, el rey podía manejar el poder a su antojo y todo eso, eso fue lo que causó como que una molestia entre los grupos debido a lo mismo. ¿Por qué? Porque literalmente ellos querían a alguien justo, alguien que literalmente los impuestos no los subiera mucho y alguien que obviamente pues no se basara solamente en su poder, sino que también se fijara en el pueblo. Entonces ellos lo vieron como una oportunidad o más que nada el hacer esta revolución para así poder rebelarse y poder exigir que el poder monárquico se quitara, en lo cual eso no pasó debido a que nuevamente con el segundo reinado, pues volvió a surgir este nuevo modelo y pues de ahí se desataron muchísimos más problemas que pues literalmente vienen muchísimas más revoluciones, más cambios y pues obviamente como todo tiene su beneficio y tiene lo malo. Pues sí. Y bueno, ¿crees que hubiera sucedido, o bueno, qué crees que hubiera pasado si no se hubiera dado esta revolución? Si no se hubiera dado la revolución, lo que hubiera pasado es que literalmente seguirían con los impuestos pues elevados, que el rey seguiría siendo un injusto, que literalmente eh, él que más que nadie iba a poder seguir este poder monárquico, algo que ellos no querían.
Y pues literalmente esta lucha armada, pues para ellos fue algo benéfico, pues ya que pues tuvieron cambios, como también pues pudieron luchar por lo que querían. Entonces, pues siento yo que si no hubiese pasado esto, pues la revolución como tal no hubiese tenido como que gran impacto o no hubiese habido ningún cambio en ese entonces. Ujú. Y bueno, como decías de que a lo mejor tuvo, bueno, algunas cosas buenas, malas, pues yo creo que tuvo más malas, que fue uno de ellos el intento de los Estardo de reimplantar el catolicismo en Inglaterra, Escocia e Irlanda, lo cual generó un gran descontento pues entre la mayoría de los súbditos que eran protestantes. También la voluntad de la mayoría de los integrantes del Parlamento de imponer límites al poder real y pues como ya habías dicho que pues, ponían impuestos como ellos querían. Y yo creo que también tuvo algunas características que fue bueno, a lo mejor una de ellas sería un enfrentamiento entre la corona inglesa, apoyada por los partidarios del absolutismo y el parlamento, que trataba de imponer límites al poder real. También fue especialmente violenta entre 1642 y 1649, que es decir, que durante las dos primeras guerras civiles, que ya las había hablado, la espiral de violencia concluyó con la ejecución del rey Carlos I, como ya lo habían dicho ustedes. Sí, de hecho, más que nada, esta revolución surgió por lo mismo de la desigualdad social. De hecho, si tú nos puedes explicar un poco de lo que pues prácticamente se vivió en esos años, más que nada el impacto que tuvo la revolución inglesa. Sí. Bueno, pues yo digo que hablando del impacto, también tenemos que recordar que esto incluyó un periodo único en toda la historia inglesa, porque la república durante la cual la monarquía fue sustituida por un sistema republicano, nunca antes ni después los ingleses dejaron de ser gobernados por un monarca. Uh-huh. Yo creo que también otra característica es que incluyó un periodo único en toda la historia inglesa, la República de 1649 a 1660, durante la cual la monarquía fue sustituida por un sistema republicano, pues nunca antes ni después los ingleses dejaron de ser gobernados por un monarca, como ya habían dicho ustedes, igual. Bueno, también el objetivo de la revolución inglesa fue que aparte de que Carlos I bajara del poder, era que el poder monárquico se quitara, como también querían ser un poco más libres e independientes. Entonces, así damos concluido este tema. Literalmente la revolución tuvo cambios buenos como cambios malos. Entonces, como siempre, debe de haber una causa. En este caso la causa fue Carlos I, como ya lo hemos mencionado, y también pues las luchas, las tres guerras civiles que se dieron durante este tiempo, el gobierno de Cromwell, como también otros factores, la desigualdad social, entre otros. Tienes Uh-huh. razón, pero también hemos olvidado algo que pues también fue las etapas de la Revolución Inglesa, que se les conoce como las tres guerras civiles inglesas. Es decir, la primera guerra civil, que fue de 1642 a 1647, esto se desencadenó debido a los intentos del rey Carlos I, que trató de imponer un estilo de gobierno absolutista y restaurar la liturgia monárquica. En la Segunda Guerra Civil, en 1648 a 1649, comenzó esto cuando el rey escapó de su prisión y se alió con los escoceses, que fueron
vencidos por un ejército dirigido por uno de los parlamentarios. Que lo mencioné, creo que al principio, quien era Oliver Cromwell. Y en la última y tercera guerra civil, que esta fue de 1649 a 1651, esto enfrentó a los republicanos liderados por Cromwell contra los realistas islandeses y escoceses que llegaron a apoyar a las aspiraciones de Carlos II de ascender al trono. Y pues llegó a finalizar todo con la victoria de los republicanos y la facilitación de Irlanda y Escocia. Creo que esto ya lo habíamos mencionado, pero era un dato que nos hacía muy Importante. Falta. Sí, importante. De recordar, sí. Bueno, ahora sí, Isra, corte. ¿Quién impuso la Revolución Inglesa? La Revolución Inglesa fue una etapa de la historia en Inglaterra que se caracterizó por los constantes enfrentamientos entre los miembros del Parlamento encabezado por Oliver Cromwell y la monarquía inglesa, representada por el rey Carlos I. Este periodo estuvo comprendido entre 1642 y 1689, cuando finalmente termina. ¿Quién participó en la Revolución Inglesa? Oliver Cromwell nació el 25 de abril de 1599 en Houston, Inglaterra. Hasta los 40 años no fue más que un terrateniente, pero ascendió rápidamente hasta comandar el nuevo ejército modelo y ser un reconocido miembro del Parlamento. ¿Qué se buscaba en la Revolución Inglesa? Sus principales objetivos eran lograr un gobierno estable y tolerancia para todas las sectas puritanas. Cromwell aplastó a los partidarios monárquicos en Irlanda, Escocia y controló Inglaterra.